Les invitamos a que abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 7. Hemos estado a través de una interesante jornada de esta carta que Pablo escribe a los Corintios, en donde encontramos mucha similitud al estilo de vida liberal y pecaminoso en el cual nosotros hoy vemos que rige nuestra sociedad. El deseo es de recibir la instrucción para corregir lo que sea necesario de corregir y asimismo recibir la instrucción para que podamos todos nosotros agradar a Dios y sobre todo como iglesia. Si bien recuerdan, en Primera de Corintios, los primeros 6 capítulos que se trataron, hablan acerca de aquello que era muy problemático y era de gran concernimiento para los cristianos en Corinto. Y Pablo trata el tema de la división que había entre ellos, la carnalidad, la falta de unidad, entre otras cosas. Y del capítulo 7 al capítulo 16, vamos a empezar ahora lo que trata con respuestas que Pablo tiene para ellos, con los concernimientos y trayéndole las respuestas con las instrucciones sobre el ministerio efectivo, asimismo la verdadera unidad, así como el amor cristiano, la madurez espiritual y el significado de lo que es la libertad en Cristo, así también la conducta que debe haber en la iglesia, como los dones espirituales y la resurrección de los muertos, y escribió acerca de lo que significa una iglesia que es dadivosa, una iglesia que ofrenda a la obra del Señor. Bien, vamos a mirar entonces en el capítulo 7, denle una miradita aquí, vemos nosotros que corresponden a cuántos versículos, hermanos, para leer, no son pocos. Y no sé si realmente podamos nosotros cubrir todos estos 40 versículos. Mas, sin embargo, la idea es de que podamos tener una vista, de poder tener en sí una idea de este capítulo. Capítulo 7 habla sobre los cristianos solteros, los cristianos casados. Habla en forma particular de los solteros, y de las regulaciones que deben de tomarse en consideración. De versículo 25 se habla acerca de las vírgenes y asimismo luego habla acerca de los cristianos casados, casados, y las responsabilidades, y finalmente habla acerca de las viudas cristianas. Así que es un capítulo extenso, pero no por ello quiero que le restamos la importancia al enfoque que quiero que nosotros podamos recibir el día de hoy. Al leer Primera de Corintios capítulo 7, los primeros versículos, dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bien es al hombre no tocar mujer. ¿Cuántos dicen amén? Todo el mundo casi quedó callado, excepto 2 personas. Luego verso 2 dice: mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido. Oremos, por favor. Dios, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la facultad de poder venir y reunirnos para escuchar tu palabra y la palabra que nos infunde la fe, el aliento, la instrucción, la enseñanza, la corrección necesaria. Abre, Señor, nuestros oídos y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos al final de esta reunión salir con una mayor comprensión de este tema y más todavía con la ayuda necesaria que cada uno esté necesitando de recibir. Señor, acudimos a ti. Espíritu Santo, ilumínanos, ayúdanos, instrúyenos, remueve todo lo que sea estorbo o distracción para poder alcanzar el máximo provecho de este tiempo juntos. Señor, pedimos por los enfermos, pedimos por los que estén abatidos de corazón, necesitados. Señor, por aquellas personas que están sufriendo la pérdida de un ser querido y llevan la nostalgia o la tristeza aún todavía. Padre, tú eres el Dios de toda consolación. Consuélanos en esta hora y danos, Señor, la fe para creer que no hay nada imposible para ti, oh Dios, y todo es posible si creemos en ti.
Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Y todos juntos decimos. Bueno, yo quiero que ustedes comiencen a sentir un fervor que viene a luz de lo que es el matrimonio, porque el matrimonio es un regalo de Dios. Si lo creen, con alta voz digan un fuerte amén. Porque realmente mucho es lo que se habla en forma de estadísticas, de que en el matrimonio, las estadísticas, el número de divorcios, hoy inclusive exceden al número de los matrimonios y que aún los que no terminan en divorcio están viviendo una infelicidad muy grande. Y yo me pregunto por qué. Y yo les pregunto a ustedes también si tienen la respuesta a ese por qué. Si creemos que Dios es el que instituyó el matrimonio, lo hizo para bien y no para mal. ¿Están ustedes de acuerdo, hermanos? Así que es importante tener la perspectiva correcta. Ahora, yo entiendo cuando hay personas que a los 25 años de matrimonio, a veces es más uno que el otro, quizá a veces ella la que le dice al pastor, le solicita: pastor, cumplimos 25 años de aniversario y quiero que ore por nosotros, y el pastor muy cortésmente y dándole la atención los hace pasar al frente y les hace que digan a ellos cómo se siente 25 años de casado, ¿verdad? Y ella dice: pues esa ha sido una trayectoria larga, etcétera, etcétera, y esto y lo otro. Y luego miran al marido, y usted ¿qué cosa puede decir? Y dice: 25 años fueron como 5 minutos nada más. ¡Wow! Sí, debajo del agua. Y nos preguntamos si realmente entendemos lo que significa el matrimonio en luz de las Escrituras, la palabra de Dios. No basado en la experiencia personal de cada uno, pero en la palabra de Dios. En una escuela dominical, la maestra de estos niños quería empezar un tema diciéndoles acerca de lo que habla la Biblia de Adán y Eva, y les presenta el caso del matrimonio y les pregunta a ellos si saben de algún versículo bíblico que hable del matrimonio. Y de repente una de las niñas, que siempre están listas a responder, levanta su manito ella y le dice: maestra, yo, ¿sí? ¿Qué versículo sabes de la Biblia que habla del matrimonio? Ella responde con una gran sonrisa: cuando Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Obviamente es un versículo que es de otro contexto, pero ciertamente hay quienes pueden pensar que hay mucha gente que se casa sin realmente saber lo que están haciendo. Hay dos porciones de la Biblia que quiero que veamos juntos, y se trata de Génesis 1, 27 y 28, y Proverbios 18 y 22. Y básicamente lo voy a parafrasear por cuestión del tiempo, hablando que Dios tiene para ti y para mí una pareja ideal. Y vemos nosotros que el apóstol Pablo es el padre espiritual de la iglesia en Corinto. Es reconocido como el fundador de la iglesia en Corinto. Y sabemos que para aquel entonces Pablo vivía una vida de soltero. ¿Me escucharon lo que dije? Pablo vivía una vida ¿de qué? De soltero. Y entonces las personas se preguntan, porque ellos, conocedores del Antiguo Testamento, de la ley, habla acerca de que Dios instituyó el matrimonio. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Proverbios dice que aquel que encuentra esposa recibe favor de Dios, y cosa buena es el que Dios nos dé una esposa. Entonces se preguntan ellos si van a hacer lo que la Biblia declara en cuanto al matrimonio, o están ellos supuestos a seguir el ejemplo de Pablo, que sirviendo al Señor está enfocado 100% en su vida soltera. Y Pablo aquí responde en el versículo 27 de 1 Corintios 7, algo muy importante. Vean, por favor, 1 Corintios capítulo 7, versículo 27, donde dice de la siguiente manera: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás suelto de mujer, no busques casarte. Esa es la respuesta que Pablo da en una forma directa. Y lo que está diciendo aquí la palabra buscar es una palabra importante de poder nosotros entender, porque habla de un sentimiento de obsesión, un anhelo ardiente que te quema por dentro. Me tengo que casar. ¿Con quién me casaré? Me tengo que casar. ¿Con quién me casaré? Hay muchas personas que viven en ese trance de vida buscando a ver con quién se van a casar. Llega el punto en que este pensamiento les domina a diario. Y están pensando: ¿con quién me voy a casar? ¿Y si me llegaré a casar? Y todo este tipo de preguntas. En cómo encontrar tu pareja, vemos que el plan de Dios nos muestra en forma poderosa y práctica que Él es quien provee la esposa
así como lo hizo para Adán. Todos los hombres que crean digan un fuerte amén. No todos están muy convencidos por lo visto. Pero la Biblia dice que cuando hizo la creación, después de cada acto de creación, Él decía, hizo esto, y fue bueno, y fue bueno, y fue bueno. Pero cuando llegó al punto de haber creado a Adán, Él vio que no es bueno que el hombre esté solo. Y dijo, le haré ayuda idónea. En Génesis 2:18, Dios vio la necesidad de Adán y mucho antes que Adán la supiera, fue Dios quien intervino. Hermano, nuestro Dios es un Dios de amor y es un Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo creen así? Y fíjense que Dios hizo que Adán reconociera su necesidad. Dios es sabio, obviamente, y en forma intrigante Dios le pide a Adán que él vaya y nombre a todos los animales del jardín del Edén. Y vemos que cada uno se aproximaba de 2 en 2 y de 2 en 2. Y no pasaría mucho tiempo cuando él dijera, pues todos los animales tienen su pareja y él no tiene a nadie. Vemos nosotros que Dios conoce nuestra necesidad antes que nosotros aún la reconozcamos. Y lo que hay que hacer no es que andar buscando. Hoy en día lamentablemente existe este sentimiento, estar buscando. Los cristianos incluso están buscando, los no cristianos más todavía, pero en una forma aún más desordenada. Van a las cantinas de solteros, a los bares o a las fiestas, a los bailes. Los cristianos quizá también ahora dicen, hay también clubes para solteros cristianos donde no hay licor, pero hay otras cosas que los entretienen y tienen vida social. Y más todavía está el asunto del internet, el mundo cibernético, donde tú puedes entablar ciertas conversaciones bajo un perfil de la persona y de esta manera tú dices, bueno, sí podemos compatibilizar, tenemos los mismos gustos, los mismos deseos, sueños, etc. Hermanos queridos, este es el punto. Dios provee para la necesidad de Adán. Y por eso podemos tener la seguridad de que el Señor es aquel quien hace la obra. Podemos descansar en Él. Adán no fue en busca de alguien con quien encontrar como pareja. Imagínense, si estuviera casado con una gorila, entonces tendría una gorila de esposa. Dios mío, qué bueno que no hizo así, ¿verdad? Y por otro lado, una jirafa o una leona, lo que fuera. No. Por lo tanto, Dios le dio un sueño profundo y los cristianos tenemos que aprender a descansar en Él. Digan conmigo, ¿aprender a qué? A descansar en Él. Hermano, tómate una siesta. Estás intranquilo, estás afanado. Tranquilo, tómate una siesta. Pero no una siesta de flojo, sino una siesta de reposo. Reposo de haber aprendido a confiar en Dios y esperar en Dios, porque el que espera en Dios renovará sus fuerzas y levantará sus alas como el águila, caminará y no se cansará, correrá y no se fatigará. Así que vemos nosotros que Dios proveyó a la necesidad de Adán en Génesis 2:23, y cuando surge la chispa del amor y el entusiasmo, vemos que es porque Dios lo hizo. Y creo yo que cada uno de nosotros como pareja debemos tener ese entendimiento. Es Dios quien los colocó, es Dios quien los unió. ¿Por qué no hay esa chispa, hermano? Quizá cuando se enamoraron al principio y se casaron, la luna de miel, y luego se convirtió en la luna de hiel, en algunos casos. O ya llega la monotonía, el aburrimiento, el cansancio, y como que ya el interés ya no está allí, cualquiera fuera el caso. Bueno, vamos a mirar en luz de la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7 el tema del matrimonio. Desde la perspectiva de que existen problemas en el matrimonio, no lo vamos a negar. Y simplemente como un preámbulo, anoten por favor, el capítulo 7 habla sobre el tema del matrimonio, al tratar el caso de los solteros y de las viudas. El capítulo del 8 al 10 habla de la libertad cristiana, anótenlo. El capítulo 11 habla acerca de la conducta en la iglesia. El capítulo 12, 13 y 14 habla acerca de los dones espirituales. El capítulo 15 habla de la resurrección de los muertos. Y el capítulo 16 de las ofrendas y dádivas en la iglesia. Así que tenemos por delante una interesante trayectoria a través del libro de Corintios. Y les pido que no se pierda ninguna de las reuniones próximas que hemos de tener. Hermanos, el tema del matrimonio nunca puede estar aislado o separado de lo que significa la intimidad entre dos personas. Esta pregunta hacia Pablo surgió debido a la herejía prevalente de ese tiempo, el gnosticismo. Repitan esta palabrita conmigo. ¿El qué? El gnosticismo, que radicaba su creencia en que todo lo físico es malo.
Todo lo material que se puede tocar y ver es malo. Debido a ello habían surgido dos extremos en reacción a esta doctrina falsa o a esta herejía. Pensando ellos que la pureza en lo material era imposible porque todo lo que es físico es malo, entonces prácticamente ellos creen que podían hacer lo que quisieran con su cuerpo porque nada iba a alterar lo que ya era. Por otro lado, el extremo era el acerca del abuso y el maltrato de sus propios cuerpos para así pretender destruir el mal que había en ellos. Tal confusión cultural llevaría a estos cristianos que quisieran saber y por lo tanto preguntan. Y estas preguntas acarreadas por esta gran incertidumbre es lo que hace que Pablo responda. En el versículo 1 y 2 habla acerca del don de incontinencia. Cuando una persona puede estar sin tener la necesidad o el deseo sexual con una persona del sexo opuesto. O asimismo, Pablo dice acerca de la manera cómo lograr evitar la inmoralidad. Vean por favor lo que dice 1 Corintios 7, 1 y 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bien es al hombre no tocar mujer, mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Esta es una regla, no solamente un permiso, de que antes que andes fornicando o ardiendo en la lascivia, en la concupiscencia de los deseos carnales, entonces mejor cásate. Pero también habla acerca del apóstol que se dirigía a ellos en estos asuntos de los cuales la pregunta surge porque en los capítulos anteriores se ha tratado el tema de la inmoralidad. Y vemos aquí algo interesante en cuanto a ello. Vemos luego en el versículo 3 y 4, si realmente el tener una esposa ha de ayudar, una pareja ayudar para evitar actos de inmoralidad fuera del matrimonio, es obvio que las personas que estén casadas disfruten y cumplan con su deber conyugal. Digan estas dos palabras, deber conyugal, todos juntos a la vez. ¿Cómo? Deber conyugal. Hay personas que no van a estar muy contentas con escuchar lo que hemos de leer que la Biblia dice, no lo que el pastor dijo, lo que la Biblia dice. Pero ciertamente nos tenemos un deber, tenemos una responsabilidad a cumplir como hombre y mujer en el matrimonio. Versículo 3 dice, el marido pague a la mujer la debida benevolencia, cumpla con su deber conyugal. Y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Todos digan, ajá, no se esperaba algo así usted. Pero no para que el marido diga ahora, mira, y quiere exigir y todas estas cosas, porque para eso hemos aprendido antes. Para eso como cristianos también está la oportunidad de un ministerio de matrimonio donde aprendemos sabiamente, bíblicamente, a saber cómo cultivar una relación, porque sabemos que la intimidad física es el producto de una intimidad espiritual. Y el acto mayormente de intimidad que pueden hacer dos personas es el de orar, el de dar lugar a concebir en su corazón un sentimiento apegado de dos almas que elevan su plegaria al Señor. Y si como cristianos no tenemos comunión espiritual, ¿qué podemos esperar de una comunión, de unión física, tal como Dios nos ha enseñado en el acto sexual? Así que hay mucho por aprender, hermanos. Dile al que está alrededor tuyo, hay mucho por aprender. Dile, yo pensé que ya sabía todo. No, hermano. Uno nunca deja de aprender, siempre hay espacio para aprender, pero hay que tener un corazón humilde y apto para aprender, que estamos conscientes de ello. Entonces, hermanos, algo importante del verso 3 y 4 es evitar el peligro del mal entendimiento, de la mala interpretación, de no comprender bien lo que la Biblia dice. Esto no es una licencia para que el uno al otro se exija a forma de demandar del otro. Es una relación de amor. El matrimonio es una bendición de Dios y es el de haber conquistado el corazón el uno del otro, y el desarrollar es como el cuidado de un jardín, el cual uno lo sabe cuidar y cultivar y arrimar la tierrita y ponerle el abono y darle el cultivo y lo necesario. Pero si no hay eso en tu vida, entonces ¿qué estás esperando? Porque somos humanos. Y somos, por lo tanto, según la biología, somos animales racionales, tenemos un raciocinio,
y los demás son animales irracionales. No seamos irracionales, que solamente nos movemos por instinto como los animales. Somos seres humanos. Díganlo en voz alta. ¿Somos qué? Creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos los únicos que Dios creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, así en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios nos ha creado a nosotros con mente, cuerpo, alma y espíritu. La mente representa el alma que está manifestada en el sentimiento, en el pensamiento, en la emoción, en aquello que trae consigo lo que es la decisión y la voluntad de cada uno de nosotros. El espíritu es lo que recibimos con el aliento de Dios, que cuando pecamos nuestro espíritu estuvo muerto. Nuestro cuerpo físico sabemos lo que es el cascarón solamente. Por lo tanto, vemos en el versículo 5 que muy contrario a la filosofía del mundo, vemos nosotros que en el mundo dice, bueno, hay que separarse para que se encuentren a sí mismos, para que puedas poner en orden tus pensamientos. Hay una separación va a ser necesaria, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice en el versículo 4, la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. Igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Verso 5, no os defraudéis el uno al otro. A no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, y noten, para ocuparos en ayuno y en oración, entonces luego volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay personas que en ese momento de haberse separado o que la otra persona le haya dejado, se convierten sumamente vulnerables a las tentaciones y a las maneras como el diablo va a atraer personas que están muy dispuestas a ofrecerse con encantos físicamente superfluos y pecaminosos. Y en su indignación, tanto el hombre o la mujer pueden caer como presa de una tentación de adulterio. Seamos sabios, ayuno y oración como cristianos, apartar un tiempo para orar y buscar la comunión de Dios y la ayuda del Señor. Versículo 6 es interesante porque vemos que Pablo da esta disertación a la respuesta que ofrece, dando opiniones personales y ofreciendo el consejo de Dios. Algo que es importante que entendamos todos aquí es lo siguiente: de que cuando usted está en busca de un consejo, sepa bien qué es lo que está buscando. A veces gente necesita solamente desahogarse, hablar y que alguien le escuche, solamente limitarse a escuchar y escuchar y escuchar. Esta persona expresa lo que siente, lo que piensa, lo que vivió, y al final usted nomás escuchó y escuchó y le escuchó. Al final dice, ya me siento tan bien, gracias por su consejo, le va a decir a usted. Pero ¿qué consejo? Usted no dijo nada, porque esta persona quería solamente desahogarse. Entonces usted, cuando va a querer ayudar a alguien o alguien busca de recibir ayuda suya, haga la pregunta: ¿qué es lo que quieres? ¿Que te escuche? ¿O quieres tú mi opinión? La opinión de uno es muy personal, es lo que tú crees, pienses, lo que tú has discernido, pero luego el consejo es importante. Repitan conmigo, ¿qué es importante? Ahora, en forma global, las tres cosas son importantes: el saber que alguien te está escuchando, donde puedes desahogar libremente; el poder escuchar la opinión de alguien que quizás tuviera cierta perspectiva ante una situación algo parecida por su experiencia en su matrimonio, o haber leído, haber aprendido, y lo que es el comportamiento del ser humano, la psicología, los sentimientos y todas estas cosas. Pero lo más valioso de todo es el consejo de Dios. Digan conmigo, lo más importante es ¿qué? O sea, lo que las Sagradas Escrituras nos dan. Y el versículo 6 dice, mas esto digo por concesión, no por mandamiento. O sea que no es un mandamiento de Dios. El Espíritu Santo, vemos aquí por Pablo, está dejando los detalles de la vida, ya sea de lo que es ser el celibato o estar casado, a las conciencias individuales. Y sin embargo, vemos aquí que con sabiduría y con gran caridad dadivosa, Él también da los pensamientos de restricción humanas y asimismo ilícitas. Entonces, en el versículo 7 vemos que trata el tema de los solteros. Habiendo sido casado antes, el apóstol Pablo se encuentra ahora en una situación donde él está sirviendo a Dios 100%. Ahora, ¿por qué creemos que el apóstol Pablo en alguna ocasión fue casado? Dos razones. ¿Cuántas razones? Dos razones. Una de ellas, porque sabemos de que para los judíos era muy importante el seguir la ley al pie de la letra.
En Génesis 1:28 habla acerca del mandamiento: fructificaos y multiplicaos, hizo llenar la tierra. Habla acerca de este acto de procrear y de ser fructífero en todos los sentidos. Por lo tanto, ellos sabían que era ley de Dios el que puedan casarse y puedan reproducirse. Pero también, no solamente Pablo era fariseo, que sabemos nosotros era de la parte que es muy entregado a la ley y a los cumplimientos de la ley, pero también se cree que Pablo era parte del Sanedrín. Y el Sanedrín era un grupo exclusivo, selecto, élite de los fariseos, y se componía de 70 fariseos que vendrían a ser parte de la Suprema Corte judía. Y vemos ahí que para este grupo sí era algo que era mandatorio el ser casado. Ahora, escuchen por favor para que entiendan el concepto del judío en cuanto a la ley. La razón por la cual era mandatorio que aquellos del Sanedrín, 70 fariseos, parte de la Corte Suprema Judía, estuvieran casados, esta era la lógica detrás de ello, para que fueran personas de misericordia. ¿Cuántos saben cuando uno se casa se vuelve más misericordioso? Ciertamente hay 3 palabras que a lo largo de la Biblia aparecen continuamente: tribulación, sufrimiento y aflicción. Repitan conmigo, ¿cuáles son las 3 palabras? Tribulación, sufrimiento y aflicción. Algunos hasta cambian su carita. Tribulación, sufrimiento y aflicción. Porque eso quizá describe el caso de muchas personas, sin duda. Porque es la parte de la vida, el valle de sombra de muerte, el valle de lágrimas. Vidas que han de vivirse con dolor, con sufrimiento, bajo enfermedades o limitaciones o escaseces o cuanto más fuera. Pero la perspectiva del cristiano es que cuando uno pasa una tribulación siendo cristiano, sabemos que no estamos solos, pero el Señor está con nosotros. ¿Cuántos lo afirman esto? De igual forma sabemos que no solamente las tribulaciones nos producen más cabalidad, nos hacen más sabios, pero también lo que es el sufrimiento. Por eso es que en inglés, en el término de lo que es el anillo, en inglés riman las 3 palabras y causa un sentimiento jocoso, ¿verdad? Para aquellos que entienden inglés. Cuando se habla del matrimonio, hay 3 anillos en el matrimonio. Les pregunto, ¿cuántos anillos en el matrimonio? 3. Primero está el anillo de compromiso y luego está el anillo del matrimonio y luego hay un tercer anillo que en inglés rima de esta manera. El engagement ring, el wedding ring y el sapphire ring. Ríganse por favor para que pretendan que entienden inglés. Entonces hay 3 anillos y este tercero es el anillo del sufrimiento. Es como un círculo de 3, como un circo de 3 pistas en donde están sucediendo varias cosas a la misma vez. Este sentimiento de novedad, de compromiso, de enamoramiento, este sentimiento de que ya te casaste y casado estás y no busques que soltarte, o está el sufrimiento de por medio de las luchas, las pruebas y los diferentes desafíos que ocurren. Quiero que todos en este momento den un fuerte grito diciendo gloria a Dios. Si ese fuerte grito creo que están o roncos o no entendieron o les falta la voz, pero quiero que den un grito fuerte, decir gloria a Dios. Porque hay que sacar eso que está dentro. Yo veo que uno están como que el matrimonio, el sexo, suéltense completamente, desahóguense, digan otra vez, ¿qué cosa digan? Gloria a Dios. Es bueno alabar al Señor en todo tiempo y cantar salmos a su nombre. Y cantar por la mañana de su misericordia y proclamar por las noches su fidelidad. Entonces, hablando acerca de Pablo, él nos hace ver a nosotros que en Filipenses 3:6, él en cuanto a la ley, era una persona que había cumplido la ley. Entonces, tratando el tema de que no era solamente muy probable, pero era seguro que el caso que Pablo fue casado anteriormente. La pregunta es, ¿y qué pasó? No sabemos a ciencia cierta qué pasó. La Biblia no nos dice algo al respecto. Pero sí sabemos de que pueden haber surgido 2 cosas. Una persona casada que luego está soltera, ¿qué quiere decir? Que pasó una o 2 cosas. ¿Cuál? ¿La esposa se murió o la esposa lo dejó? No hay mucho que tengamos que elaborar en cuanto a la inteligencia allí. Así que es muy probable y según la historia se da a entender que cuando Pablo, que era Saulo de Tarso, se convirtió a Jesucristo,
entonces, como ocurre en ciertos casos, la esposa no haya podido continuar al lado de él y lo haya dejado por la causa de Pablo, siendo cristiano. Otro caso también que trae a pensamiento es acerca de Pedro, que estuvo casado y que hasta el final se habla acerca de la historia de que cuando lo iban a crucificar a él, escogieron crucificando primero a su esposa, para que de esta manera a él le tocara el corazón, y cuando la tomaron a la esposa de Pedro para ser crucificada, esto dice la historia, entonces ella tenía un dicho con Pedro que le decía: acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Y esas fueron las palabras de la esposa de Pedro antes de ser llevada a ser colgada y sacrificada por no negar a Jesucristo. Y luego, cuando de haber sacrificado a su esposa, cuando llevan a Pedro, Pedro dice: no soy digno de que yo muera en la forma que murió mi maestro. Si van a crucificar, crucifíqueme con la cabeza hacia abajo, la cabeza hacia el suelo. Y es la manera que Pedro sufrió su muerte para el Señor. Hermanos, es tan importante el que tú y yo sepamos hasta dónde y hasta qué punto, hasta qué grado llega la profundidad de tu convicción a cuanto a las cosas de Dios. Porque ciertamente ese es el nivel que ha de llevarnos para que en el matrimonio todo pueda ser más llevadero. Hay que ser prudente cuando el otro es imprudente. Hay que ser misericordioso, hay que saber perdonar, hay que saber y buscar manera de cómo comunicarnos y cómo podernos comprender mejor. Porque la base, el fundamento de todo es el amor. Digan conmigo, ¿cuál es la base y fundamento de todo? El amor. Y entonces, cuando se habla acerca del versículo 7, acerca de las personas que han de escoger por un don particular, el don de abstinencia, de quedarse solteros, es porque ciertamente ellos quieren enfocarse 100% en el servicio del reino. Anoten la cita de Mateo 19, 11 y 12, en donde se habla acerca de aquellas personas eunucas. Y sabemos a través de la historia, el eunuco es aquella persona que ciertamente no podía ya tener hijos, y algunos nacen así, dice aquí en Mateo 19, y otros escogen por propia voluntad el ser hechos eunucos. Y vemos así que cuando se usa este ejemplo, Pablo lo menciona, el versículo 7 da lugar a hablar acerca de el enfocarse en el servicio 100% al Señor, porque más adelante aprenderemos que él dice: cuando te casas, ahora tienes que dividir tus prioridades, ahora tienes que ver que agradar a tu esposa y luego entonces también agradar al Señor. Pero cuando no tienes esposa, 100% es agradar al Señor. Versículos del 8 al 10, leemos algo también que corresponde a esta parte que es importante. Versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, y se refiere a que él es soltero en este caso. No obstante, cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad así, otro así. Y digo pues a los solteros y a las viudas, que es bueno para ellos si se quedaren como yo. Y otra vez referencia a que él no está con una mujer ahora, está sin esposa. Y luego dice: y si no tienen don de continencia, entonces cásense, que mejor es casarse que quemarse. Y cuando se habla acerca de lo que significa quedarse soltero, y luego en el versículo 26, donde él ha de decir, porque ha de traerles angustias, yo quiero evitarle angustias. Por eso los hombres o las mujeres que están casados saben que el matrimonio, con sus momentos de felicidad, hay también momentos de angustia. Y no lo voy a que digan amén, pero ya con su cara me lo están diciendo, hermanos. Vemos que también de versículo 8 al 10 dice: y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Verso 10, mas a los que están juntos en matrimonio les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, que se quede sin casar o reconciliarse con su marido. Y que el marido no despida a su mujer. Y lo demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer incrédula y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido incrédulo y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, no obstante ahora son santos. Y viendo pues entonces versículo 8 al 10 en el tema del soltero, así como lo que significa en el matrimonio, hermanos, es como el violín, el instrumento del violín, ustedes saben. El violín no trabaja sin sus cuerdas, hermano.
Por otro lado, aun cuando cesa de ser tocado el instrumento del violín, las cuerdas no se separan del instrumento, es parte del instrumento. Y así en nuestra vida también, cuando estás casado, entonces son parte el uno del otro y no puedes separarse porque dicen ya no podemos estar juntos y nos separamos porque realmente no va entonces a funcionar. Tu vida ya nunca más será la misma. El versículo 11 habla acerca de por las faltas que cometemos como humanos que somos y la fragilidad que hay en nuestra carne. Vemos nosotros que ciertamente hay dos opciones cuando dan lugar a desobedeciendo a Dios, estando casado, buscas que separarte o divorciarte. Hermano, solamente quedan dos opciones. Esto es lo que la Biblia enseña. Una, o te quedas soltero por el resto de tu vida o soltera por el resto de tu vida. O dos, retornas a tu marido para reconciliarte. Así que esto es algo fuerte porque muchas personas no han hecho esto. Muchas otras personas se han soltado y luego se han vuelto a casar y luego ahora viven las consecuencias de esa situación o un día ante el Señor tendrán que dar cuentas acerca de qué hicieron o qué no hicieron y por qué lo hicieron. Pero vienen del versículo 12, 13 y 14, grande es la influencia de santificación en el hogar, ya que muchas veces es cuando la pareja, sea él o ella, no son cristianos, y entonces dice, pues es imposible vivir con esta persona, no es cristiana, y esto y lo otro. Más vemos que el matrimonio, mientras que están en casa, si uno es cristiano, es santificado. Lo cual habla acerca de que ese matrimonio tiene la influencia de la bendición del Señor. No que porque su pareja es cristiana usted es salvo, no. Pero sí que va a haber la influencia de que eventualmente pueda conocer el Evangelio, que pueda ser recipiente de las bendiciones que le rodean y que le salpican, pero a la misma vez de poder dar testimonio vivo de que ciertamente Dios es bueno y Él cuida de los suyos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Tremendo el testimonio que podemos nosotros relatar de vez tras vez y de muchas personas más. Pero vemos en el versículo 15 que muchos matrimonios se terminan por no tomar en cuenta el consejo de la palabra de Dios. Y esto es otra vez el mismo punto radical de problemas. No hacen lo que la Biblia dice, hacen lo que ellos creen, opinan o lo que alguien más opinó. Yo también lo hice como una persona. Yo me crucé la luz roja, pastor, y no me pasó nada. Esto quiere decir que tu opinión es que si te ve la luz roja, crúzatele porque a él no le pasó nada y a ti tampoco te va a pasar. No seamos tan ridículos para llegar a ese extremo. Sin embargo, a ese punto es al que vamos nosotros. No te dejes llevar por el mal consejo ligado a una experiencia de alguien. Por misericordia de Dios no sucediera nada, pero la ley nos enseña que el mal caminar conlleva a que hayan consecuencias graves de ello. En el versículo del 18 al 20 vemos que en todas las áreas de nuestra vida tiene que ver el llamado del Señor a estar nosotros con un espíritu de contentamiento, en donde damos lugar en versículo 21 a que seamos quienes somos. No pretendas ser algo diferente, no pretendas algo que no tengas, sino simplemente reconoce tu llamado y con un espíritu de contentamiento, y habla acerca de que todo lo que seamos y hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. El versículo 22 habla acerca de la dinámica del cristianismo, haciendo ver de que si eres esclavo, no busques que no ser esclavo, eres esclavo, bueno, para la gloria de Dios, porque en el punto de vista cristiano, el esclavo, siendo en Cristo, es libre en Cristo. Mientras que hay personas que sin ser cristianas, y aunque se consideran libres, son esclavos de sus propias inhibiciones y su propio yo y su propio pecado. Del versículo 23 al 24 vemos nosotros lo que significa una gran inversión que se ha dado, lo cual requiere mucho cuidado. Si usted sabe que tiene algo de valor, usted no lo va a simplemente considerar como algo que no es de nada de valor. Algo de valor usted lo atesora, lo cuida, lo protege, lo guarda con el mayor de los cuidados. Y asimismo tú y yo somos un gran tesoro preciado para el Señor. Y Él nos va a cuidar y Él nos va a guardar. Grande ha sido su inversión porque Jesucristo derramó su sangre para comprarnos. El alto precio que Él pagó, la sangre de Jesucristo. Ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. ¿Cuántos están agradecidos al Señor que fuimos comprados por la sangre de Jesucristo, su Hijo? En el versículo 28 vemos algo importante acerca de entender que dos personas unidas en el matrimonio no por ello dejan de ser imperfectas. Por eso habrán problemas en el matrimonio, por supuesto que sí. Pero en medio de los problemas habrán luchas y dificultades. Pero en medio de todo ello es algo común. No te desesperes diciendo, ay, mi matrimonio mucho problema. Ay, mi marido no lo entiendo. Ay, mi mujer que no quiere cambiar. Hermanos, todo matrimonio tiene sus propios conflictos. Lo importante es tener tu mirada en el Señor y el saber que es Él aquel que nos está llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque Él es el modelo perfecto al cual nosotros seguir y en busca de quien nosotros agradar.
Dice así, por favor, lean el versículo 28. Dice muy claramente en el versículo 28, mas también si tomares mujer no pecaste, y si la doncella se casare no pecas, pero aflicción de carne tendrán los tales, mas yo os dejo. Así que es importante que sepamos que el matrimonio no es fácil. Para aquellos que son solteros, que andan muy enamoraditos, yo me quiero casar, qué bueno, hermanos, pero entiendan, sepan de antemano que no todo va a ser color de rosa, que no va a ser camino de nubes. Van a haber pruebas, dificultades, pero una cosa es esto, cierto, que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro le levantará, y uno tiene frío, el otro le calentará. Ciertamente el plan de Dios es ese, el de que podamos nosotros unirnos y poder glorificar su nombre. Efesios capítulo 5 habla acerca del matrimonio en reflexión a lo que es Cristo y la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, el hombre, el marido, está responsabilizado ante Dios de entregar su vida en sacrificio por amor a su mujer. Les pregunto a los hombres que están escuchándome, ¿habrá algo que que no estás dispuesto a hacer por tu esposa? ¿Estás dispuesto aún a morir por ella? Oh, sí, yo si tuviera que elegir entre yo y ella, yo muero. Pero sin embargo, entonces empieza de una vez. Muere a tu yo, muere a tus deseos personales cada día. Demuestra a tu esposa que ella es número uno. Demuéstrale a ella que tú la amas por encima de todas las demás y de todas las cosas. Porque esa es la prioridad que debemos de tener. Que Cristo sea nuestra cabeza, nosotros la cabeza de nuestro hogar, la esposa la cabeza de nuestros hijos, y que podamos vivir felices y contentos por el resto de nuestra vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Versículo 29, la vida es como el humo de vapor. Santiago 4:14 dice eso. O sea que es y luego desaparece. Hermano, la vida es muy corta. Y cuando tenemos los votos nupciales, y cuando decimos para bien o para mal, en la salud o en la enfermedad, para riqueza o pobreza, hasta que, ¿qué? Hasta que la muerte nos separe. Es importante eso, hermano. Has hecho un compromiso de por vida. Y no creas que va a ser toda la eternidad, es por vida. Por los años que Dios te preste vida, si eres de larga vida, 70 años promedio de vida, 80 si eres fuerte y algunos más extras si Dios te da de bono. Pero el punto es el siguiente, hermanos, sé fiel hasta la muerte. Séle fiel a tu esposa, séle fiel a tu marido. No pienses que el jardín está más verde al otro lado del cerco porque de lejos se ve así. Ese jardín que está más verde, si en efecto lo está, requiere de cuidado, de protección y de todo lo que es necesario igual a tu jardín. Pero si no estás dándole cuidado a tu jardín, habrán otros que obviamente aparentarán ser mejor. Pero no es mejor por esencia ser mejor, sino porque alguien le esté cultivando. Cultiva tu matrimonio, cultiva tu hogar. Da lugar a ser ese hombre que Dios ha escogido que seamos para nuestra mujer. Una esposa feliz es una esposa que refleja la gloria de Dios porque tiene un marido que glorifica al Señor con sus actos y con toda su vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si tiene a su esposa a un lado, denle un beso. Y yo no estoy mirando, así que denle un beso ahorita, por favor. Hoy día y toda una vida larga recibirá 3 obstáculos para que tú y yo no nos olvidemos. Ciertamente tenemos que entender que la vida no es fácil y en el caso de las relaciones es donde mucha gente tomará como excusa, como pretexto sus prioridades. Tienen un llamado de Dios. Hablamos de eternidad, hablamos del cielo y del infierno, lugar permanente y eterno. Y cuando una persona dice, no, yo no puedo servir al Señor porque aquí tengo a mi esposa que tengo que atenderla o tengo a mis hijos, es una excusa que no tiene realmente valor a ese nivel de poder decir, estás excusado por tener familia. Al contrario, Josué nos enseña, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Entonces que no usemos esa vana excusa de que tengo que trabajar y trabajar para proveer. No seas sinvergüenza. Da lugar a sentir algo en el corazón de agradecimiento. Mira que Dios te ha dado un techo donde poderte acobijar del frío o darte sombra en el calor del verano. Dios te ha traído a este país y te ha concedido muchas cosas que quizá en tu lugar de procedencia no lo hubieras vivido, porque eres ingrato aún todavía, malagradecido eres. Injusto, infiel. Detente de eso porque tus hijos están viéndote y van a seguir el mismo ejemplo. Y será para tristeza tuya y de los tuyos si no cambias de una vez y por todas. Y si escuchando la voz de Dios dice, Señor, no solamente quiero ser oidor de tu palabra, sino también hacedor de ella. Mucho se ha invertido en tu vida. La sangre preciosa del Cordero sacrificada en una cruz. ¿Qué harás que tú digas, Señor, desde este día en adelante quiero vivir por ti y para ti?
Y si me has dado una esposa, que yo pueda ser el mejor marido para ella. Y si me has dado hijos, que pueda ser el mejor padre. Y si me has dado nietos, Señor, que yo pueda vivir el tiempo que viva para darles el ejemplo a estos nietos. En esta sociedad tan corrupta en la cual hoy vivimos. Pero no pongan excusas fatuas. Excusas que no tienen ningún valor. Cobremos ánimo. Dice la Biblia, el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Amados hermanos, les hablo con toda la fuerza y pasión de mi corazón, porque entiendo que esto es gravísimo, hermanos. Iglesias fuertes están compuestas de matrimonios y familias fuertes. Si el matrimonio está débil, la iglesia, por ende, también será débil. Ahí está el hombre sirviendo y la mujer, ¿dónde está? ¿No se le mira? Ahí está la mujer sirviendo y el marido, oh, pues bien, gracias, ¿por dónde estará? No, marido y mujer, hombro con hombro, caminando, los hijos creciendo, los hijos al lado de ellos como olivos al lado de la mesa, trayendo fruto espiritual. Oh, hermano, yo veo este lugar lleno de bendiciones de familias, familias enteras que están sirviendo al Señor, padre, madre, hijos e hijas, abuelos y abuelas, para la gloria del Señor en estos últimos días. Pónganse de pie y alabemos fuerte al Señor Jesucristo. Pónganse de pie para orar. Señor, gracias por tu palabra. Ciertamente es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, nos humillamos delante de ti el día de hoy. Te pedimos perdón por nuestras fallas, defectos, incumplimientos y actos de desobediencia. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, pero a partir de este día, a partir de esta hora, concédenos, Señor, la voluntad para hacer los cambios necesarios, para dar los pasos que son justos y necesarios, Señor, para ti, para honrarte, Señor. Dice tu palabra que riquezas, honor y vida es la recompensa de Dios para aquellos que te temen y son humildes. Haznos humildes, Señor, delante de ti. Haznos hombres y mujeres temerosos de ti, de aquel Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que nos ama tanto y tú conoces nuestras necesidades mucho antes que nosotros las reconozcamos. Oh Señor, ayúdanos como comunidad cristiana a hacer relucir el reflejo de tu amor en todo lugar. Bendice esta tu iglesia, Señor. Ayúdanos a reivindicarnos, Señor. Ayúdanos a componernos en las cosas que nos hemos descompuesto. Ayúdanos a cumplir contigo, Señor, las leyes y las normas que por obra y gracia de tu Espíritu Santo, Señor, nos has enseñado. A serte fiel con el uso de nuestro tiempo, a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, a emplear los dones y virtudes y talentos que nos has dado para el engrandecimiento de tu reino, Señor. Que esta tu casa sea, Señor, un ejemplo demostrativo de tu amor, donde los que nos congregamos aquí amamos a Dios y amamos la casa de Dios y amamos congregarnos y buscamos una y toda oportunidad para reunirnos y continuamente estar juntos, Señor. Oh, que nazca ese sentimiento. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás.